Ya, a ver. Una práctica de exclusión ideológica y política de cualquier movimiento político que trate de impugnar o de gobierno de la universidad, sino también una transformación de las estructuras del saber, en donde los saberes de los pueblos que fueron... Agradezco su concurrencia, no esperamos que indica que es un tema que está en la mesa, ¿no? Y que siempre debe de discutirse ahora, más que ahora está presente y que debe discutirse ahora. Bueno, este conversatorio ha sido organizado, se han visto los paneles, las pizarras, los volateados, por el colectivo Conciencias Sociales. El colectivo Conciencias Sociales, somos un grupo de estudiantes, nos hemos estado organizando para discutir un problema. He estado inmerso en los diferentes ámbitos y niveles de la universidad, ¿no? Especialmente en la facultad, en el tema del sendero. Y creemos nosotros que aún todavía está presente. El tema del sendero y de San Marcos es fundamental, ¿no? Por haber estado, como repetí antes, por haber estado estrechamente ligado a nuestro pasado, y que en la actualidad, por lo menos en los salones o entre compañeros, amigos, no lo discutimos o no lo debatimos. Nosotros pensamos que no basta el rechazo a Sendero no solamente basta con deslindar con sus prácticas o con sus organizaciones, ¿no? Sino que también debe haber espacio, debe aperturarse espacio de discusión sobre este tema en los cuales todos estamos invitados, ¿no? Por eso también es lo que hemos organizado este conversatorio. Además consideramos que lo político y lo académico están estrechamente ligados, ¿no? Por eso que hemos invitado al profesor César Germaná y al profesor Pablo Sandoval, que tienen investigaciones y conocen muy bien este tema. Ellos han sido exalumnos y profesores actuales de la universidad. Y para una manera de empezar, lo hemos invitado porque hemos pensado que son las personas muy indicadas, ¿no? Cabe resaltar que es un primer inicio. Como colectivo tenemos planeado realizar muchos más eventos. Hemos elegido este tema porque consideramos que es un tema muy importante y bueno, no hay duda, ¿no? Ha venido bastante gente que ha venido. Bueno, ustedes conocen al profesor César Germaná, reconocido profesor San Marquino, que es de las facultades sociales. El profesor Pablo Sandoval es también antropólogo por los San Marcos, ha tenido investigaciones sobre los procesos de la violencia política, derechos humanos, educación y teoría antropológica. Bueno, eso es todo. A continuación voy a pasar a mi compañero Mauricio, que les va a explicar la dinámica del evento. Bueno, buenas noches también a todos. Muchas gracias por la asistencia. A mi compañera es importante y bueno, este espacio es un primer estado de la cuestión y una postura a empezar a tocar estos temas. La dinámica de todo este conversatorio fue muy discutida entre el colectivo que organizamos este evento. Lo que queremos más que desde un sentido de exposición, solo que los profesores vengan y hablen, que ustedes pasivamente escuchen, queremos que la mayoría de ustedes pueda participar con preguntas. Ante eso, bueno, la pregunta era ¿cómo debemos hacer? Ustedes, son muchísimos y es muy difícil pasar el micro por cada uno de ustedes y que cada uno pueda hablar todo lo que quiera hablar. Entonces, lo que decidimos fue, vamos en un momento, mis compañeros van a pasar con unos papelitos y sobre las exposiciones del profesor Germaná y el profesor Sandoval, ellos van a poder responder a sus preguntas.
El profesor, bueno, en un principio está el profesor Antonio Zapata, no nos respondió y al parecer tenía un evento, algo que se le cruzaba, así que no va a poder asistir. Igual, bueno, estamos aquí con el profesor May y el profesor Sandoval, que definitivamente nos van a dar ideas muy importantes sobre el sendero y San Marcos y específicamente sobre la situación de nuestra comunidad. A continuación va a empezar el profesor Pablo Sandoval y nos va a dar algunos alcances sobre el sendero y la educación. Para empezar, agradecer a los organizadores de este evento, que creo que muestra el interés, como bien dijo la compañera presentadora, el interés académico, pero sobre todo las implicancias políticas que tiene abrir un debate sobre el tema de Sendero Movadef en la universidad pública, y en particular el caso de San Marcos, ¿no? Yo quisiera, digamos, organizar esta presentación aludiendo a algunos puntos que considero ameritan una reflexión sobre el presente, sobre la situación de la universidad pública, la política actualmente de la universidad pública y la ubicación que tiene allí Sendero Luminoso Movadef en el actual escenario. Para ello yo quisiera simplemente señalar dos cosas de antemano, dos cosas que quizás nos puedan ubicar en un antecedente general de lo que ha sido la relación entre la universidad y agrupaciones políticas como la de Sendero. Y es básicamente lo que, o sea, hay que recordar, lo sabemos, pero usualmente en el análisis que se hace, en el análisis académico, político que se hace sobre Sendero Luminoso, olvidamos el origen, la peculiaridad del origen de Sendero Luminoso en los años 60 y principalmente en los años 70, que fue una agrupación política en el amplio espectro de la izquierda marxista de aquellos años, se origina, se expande desde una universidad pública de una región particular del país como fue Ayacucho y particularmente la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. O sea, yo quisiera simplemente recordar este punto. O sea, Sendero Luminoso como agrupación política nace al interior del espacio educativo universitario, ¿no? Hay una serie de precisiones, ¿no? Historias específicas que tratan de narrar los orígenes de esta agrupación. Yo simplemente señalo eso como un primer antecedente que no debemos olvidar, ¿no? Un segundo punto es una pregunta que creo que recorre toda reflexión sobre Sendero y la universidad. Sendero Luminoso actualmente, Sendero Luminoso Movadef y la universidad pública y San Marcos en ese escenario. La pregunta básica es que si en algún momento de su historia como agrupación política Sendero tuvo, ¿no?, o tiene la intención de construir un proyecto para la universidad, es decir, un proyecto de modernización o de reforma universitaria. Yo adelanto una conclusión que podemos debatir. La conclusión es que Sendero jamás tuvo un proyecto universitario. Es más, yo podría afirmar que Sendero, desde su propio origen en la década del 70, más bien utilizó de manera instrumental el espacio educativo, no solamente la universidad, como un espacio de captación, agitación, para sus lógicas partidarias externas, ¿no? La universidad en realidad más bien fue un espacio sobre el cual Sendero se inserta para medrar de sus instituciones, de su administración, para, insisto, utilizar como captación de militantes para sus propósitos políticos armados. La pregunta básica es si este sigue siendo la estrategia de Sendero Movadef en la actualidad. Todo hace pensar, hay un componente de la lucha armada que podríamos discutir respecto al Movadef y Sendero actualmente, pero la lógica, ¿no?, de instrumentalización de la universidad sigue siendo la misma lógica de los orígenes de Sendero en los años 70, ¿no?
sino podamos ver en qué espacios, ¿no? Y bajo qué criterios, bajo qué discurso y bajo qué estrategias, ¿no?, de acumulación política Sendero trata de insertarse en la red educativa peruana actualmente. Otro punto que quisiera señalar para la discusión es acerca de Sendero Movadef en la actualidad. Hay una cosa ahí bastante peculiar, que ha habido, yo en todo caso encuentro bastante peculiar, las distintas reacciones intelectuales y políticas que han existido hasta el momento respecto a la presencia de Movadef en el escenario, en la coyuntura reciente. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la afirmación que se hace de que los jóvenes pertenecientes al Movadef no tienen memoria del pasado reciente, ¿no? Incluso algunos intelectuales han afirmado que lo que les falta es un mayor conocimiento de la historia reciente. Yo más bien diría lo contrario, lo que prevalece, ¿no?, en el discurso político de los jóvenes o los militantes de Movadef, Sendero Luminoso, es más bien una densificación de un discurso histórico, pero que obviamente corresponde a una versión de la historia, ¿no? Yo diría incluso una tergiversación, o lo que algunos historiadores llamarían una suerte de sectarismo respecto a la interpretación del pasado reciente, ¿no? Con unas implicancias políticas bastante evidentes, que pasa por lo que ellos denominan, por un lado, la reconciliación nacional y por otro lado, la reivindicación del pensamiento gonzalo, ¿no? Sobre el cual también más adelante quisiera decir un par de cosas. Y diría además que no solamente es la ausencia de memoria de historia en los jóvenes afiliados actualmente, ¿no?, de la Movadef Sendero Luminoso, sino además es que esta propuesta de lectura del pasado reciente se articula o finaliza con estrategia y horizonte estratégico de esta agrupación, básicamente la amnistía general y principalmente bajo la figura de lo que denomina el presidente González. Curiosamente, y tal vez no sea casual, que en ello coincida, ¿no?, en la propuesta de una amnistía general y una aparente reconciliación nacional, coincida con el otro espectro político-ideológico del Perú reciente y que tiene que ver con un actor clave en lo que ocurrió en el pasado peruano de los últimos 20 o 30 años, que son los sectores básicamente militares o de una derecha política bastante endurecida, ¿no? Porque ambos polos del espectro político coinciden en un punto básico, que es la amnistía general para aquellos que participaron de manera autoritaria, violenta y terrorista en el contexto de conflicto armado interno de los últimos décadas. La pregunta es casual? ¿La coincidencia de estos puntos de coincidencia? A mí me parece que no, porque ambos proyectos, ambos discursos y ambas peticiones del presidente coinciden no solamente en la impunidad, sino también coinciden en un relato particular del pasado, donde el borrón y cuenta nueva obviamente aparece como el horizonte de esta historia, ¿no?, de este intento de relectura del pasado reciente. Y sobre la base lógica que ambos son proyectos básicamente autoritarios. Otro punto que quisiera poner en discusión y que preguntaría de manera bastante abierta respecto a la lógica actual de Sendero Luminoso Movadef es acerca de, no solamente ya de su discurso sobre el pasado reciente, sino también lanzar la pregunta acerca de qué diagnóstico o discurso tienen sobre el Perú y el mundo actual, ¿no?, y en qué horizonte político, ideológico, histórico articulan esta lectura del presente en un horizonte político, digamos, de transformación social. Si uno se deja llevar por lo que escriben, ¿no?, y que ahora incluso uno puede acceder hasta por el internet a las cosas que escriben o las constantes y persistentes declaraciones que hacen a través de medios virtuales, uno podría, digamos, llegar casi a la conclusión es que por un lado, insisto, su horizonte estratégico pasa por la liberación y la amnistía para sus militantes, centrado en lo que ellos denominan el presidente Gonzalo, y por otro lado, todavía predomina, ¿no?, un discurso blindado contra la realidad. Es decir, como en situaciones, en las coyunturas de los años 70, inicios de los 80, ¿no?, ese tránsito de Sendero Luminoso como un partido básicamente regional, o un proyecto político armado de pretensiones nacionales,
la articulación de su proyecto pasó por el fortalecimiento de un discurso, ¿no? de una lectura del país que más bien, como dicen algunos historiadores, iban a contracorriente de las tendencias y las dinámicas de la sociedad peruana de ese entonces. Yo me atrevería quizás a afirmar, o en todo caso plantearlo como inclusión o como hipótesis, que en la actualidad también sigue operando la misma lógica. El discurso de Sendero Movadef es básicamente un discurso donde la sociedad peruana y el mundo global se explica exclusivamente y de manera excluyente bajo una lógica de una explicación clasista del mundo, ¿no? Cuando cualquier interpretación, incluso basada en el sentido común, nos lleva a una lectura incluso mucho más compleja de las dinámicas de la desigualdad y los conflictos sociales que estructuran buena parte de nuestra sociedad.